¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, seguimos con la realización de nuestra hermosísima brujita. Ya les compartí un primer video en el que les di la lista de materiales. Ya tienen también el primer video en el que realizamos todo el cuerpo y la cabecita. En este video vamos a realizar los detalles del rostro y el cabello. Parece que es muy poquito, pero es mucho trabajo. Recuerden que nos vamos de la mano para que cualquier persona que decida realizar esta bella muñequita y que sepa hacer los puntos básicos pueda realizarla. Así es que nos vamos poco a poquito, amigas, para que todo el mundo pueda acceder a nuestros videos tutoriales. Muy bien. Quedó preciosa, amigas. En un siguiente video espero que terminemos de realizarla haciendo el gorro, la otra parte de su ropita y los zapatitos. Espero que en la siguiente quede finalizada ya. Como siempre les pido por favor que se suscriban al canal, no olviden eso, por favor. Es gratis suscribirse. Toquen la campanita de notificaciones. Es un gran apoyo cuando ustedes realizan esas acciones, nos ayudan mucho. Recuerden que los videos son gratis para ustedes. El trabajo que hay detrás de cada uno de los proyectos que les presentamos todas las crocheteras es mucho. El trabajo es muchísimo y solo se les pide a cambio suscribirse y dar like. Así es que por favor apoyen con eso. Y también agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Liliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias por el apoyo. Pues vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a realizar los detalles del rostro. Muchas de las que me siguen seguramente ya saben realizar los detalles. A veces hacemos algunos cambios en cuanto a las pestañas, cejas, en fin, pero en general ya saben cómo realizarlos. Vamos a entrar por la parte de atrás. Ensarté mi aguja lanera con hebra del color que hicimos la piel, color carne. Entramos por detrás y vamos a salir aproximadamente a la mitad del ojito, miren. Ay, amigas, me piqué con la aguja y ya manché la carita. Hice lo posible por borrar lo más que se pudo, amigas. Me piqué aquí, pues ni modo, aquí ya no puedo hacer absolutamente nada. Pues vamos a continuar y esperemos que se borre con los detalles que vamos a realizar. Nuevamente entramos por detrás, por cualquier punto de atrás y vamos a salir aquí, amigas, en la parte central del ojito hacia el lado derecho, hacia afuera. Por ahí vamos a salir, amigas. Es que no me duele mi dedo, pero siento que si toco aquí, ¿qué tal si me sale sangre y vuelvo a manchar? Ya no me está saliendo nada de sangre, pero bueno, vamos a evitar eso. Miren, aquí, en la parte central del ojito y pegadito, por ahí vamos a sacar nuestra agujita lanera. Si se les atora un poquitito, ya saben que siempre contamos con nuestras super pinzas, que esas nos van a ayudar a jalar la aguja lanera, ya no nos va a costar trabajo sacarla. Vamos a jalar y vamos a dejar un poquito de hebra en la parte de atrás, lo suficiente para que podamos anudar más adelante. Entonces, ahí se ve la mancha roja, amigas, mi sangre. Pasamos, como vieron, pasamos la hebra por detrás del ojito y entramos ahora por la parte interna del ojo, exactamente a la mitad del ojito, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Miren, aquí a la misma altura vamos a salir pegaditos al ojo. Nos ayudamos con nuestras pinzas para que no nos cueste trabajo. Y vamos ahora a ubicarnos en la parte de atrás. Esta hebrita la vamos a ubicar por detrás del ojo, ¿vieron? Y ahora vamos a salir aquí otra vez, a la altura de la mitad del ojo, pegaditos a un ladito. Y me pasé hacia atrás, amigas. Nos pasamos hacia atrás, ya que sacaron la aguja de la parte lateral,
van a salir exactamente en el mismo punto donde entraron en la parte de atrás. Allí exactamente saldríamos. Entonces aquí yo ya desensarté mi aguja, ya quedaron las hebras libres y lo que vamos a hacer en este momento es jalar, 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 jalar lo más que se pueda. Esto va a ayudar a que los ojitos se hundan. Vamos a tratar de jalar de la misma manera ambas hebras. Tratamos de ejercer la misma fuerza en las dos hebras que estamos ahorita jalando. Vean, hasta donde no sea posible para que quede con la misma, que quede hundido parejito. Hasta donde les sea posible, ejerzan la misma fuerza en ambas hebras. No se preocupen si a lo mejor ejercen un poco más de fuerza en una o en la otra, pero procuren hasta donde sea posible la misma fuerza en ambas. Miren, aquí ya hice mi primer nudo y van a apretar fuerte, fuerte, fuerte. Hacemos un segundo nudito, cortamos la hebra y este sobrantito lo vamos a echar hacia el revés de la labor con la parte gruesa de nuestra aguja lanera. Ahí está. Ahí lo perdemos. Aquí va a llevar el cabellito, eso se va a cubrir, así es que no se preocupen. Si no quieren que les quede aquí el hueco, miren, termino de esconder la hebra y si se les hundió un poquitito, van a tomar el mismo crochet y van a jalar hacia aquí, miren, así. Y ya les va a quedar parejita la cabecita. Se va a cubrir, pero pues a veces somos un poco exageradas las crocheteras. Y miren, aquí ya se hundieron perfectamente los ojitos. Vamos a hacer lo mismo, entramos por cualquier punto de la cabecita, vamos a salir en la parte central de la parte de la derecha de los ojitos, de mi mano derecha. Igual, como le hicimos hace un momento, vamos a hacer lo mismo ahora. Miren, y ahí ya salió la punta de la agujita. Si aquí les gusta, si les cuesta trabajo sacarla, pues nos ayudamos con nuestras pinzas. Y vamos a dejar nuevamente hebra. El mismo procedimiento que hicimos hace un momento lo vamos a realizar ahora, pero ahora la hebra la vamos a pasar por debajo del ojo. Muy bien. Aquí está. Y ahora voy a entrar otra vez aquí en medio, me voy a salir del otro lado. Lo mismo, amigas, lo mismo que hicimos en el otro ojito vamos a hacer en este. Si les cuesta trabajo, nos ayudamos con las super pinzas. Las crocheteras normalmente tenemos pinzas. Yo tengo muchos trabajos articulados, sobre todo en mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet. Allá es donde más hago trabajos articulados. Siempre se pueden articular con alambre y pues para eso nos ayudan las super pinzas. Y aquí vamos a salir exactamente en el mismo punto donde entramos. Eso es muy muy importante. Salir en el mismo punto, amigas. Ahí está. Ya salí en el mismo punto. Me voy a ayudar de las pinzas para sacar mi agujita lanera y no estar aquí batallando. Y miren, con las pinzas se ayuda uno muchísimo, muchísimo. Desensartamos la aguja lanera, cortan un poquitito la hebra y vamos a hacer otra vez lo mismo. Apretar lo más que se pueda. Tratar de ejercer la misma presión en ambas hebras para que los ojitos queden hundidos parejitos. No se preocupen tanto si sienten que ejercieron más presión en una hebra que en la otra, pero sí traten de ejercer la misma presión en ambas. Y aquí hacemos un nudito, apretamos fuerte, hacemos un segundo nudo, cortamos la hebra sobrante y tal y como hicimos hace un momento, vamos a perder hacia adentro de la cabecita. Otra vez lo mismo. Si sienten que quedó un poco hundida, este es el momento de introducir el crochet por el revés para que ese hundimiento se pierda. Repito, aquí vamos a colocar la peluquita de nuestra muñequita, va a cubrir, pero si logramos evitar que quede hundido, mucho mejor. Y miren qué lindo quedó, amigas, se ve perfectamente cómo se hundieron los ojitos. Esto le da una naturalidad a la cabecita. Miren, espero que así se note más. Apagué mi aro de luz para ver si las mismas sombras ayudan, pero se nota muchísimo, amigas. Así es que vale mucho la pena llevar a cabo este paso. Muy bien, vamos ahora a realizar los detalles del rostro. Aquí ya realicé un ojito.
Ya le colocamos cejitas y pestañas. Van a ensartar su aguja lanera con la misma hebra de marca Sinfonía, pero solo 3 hebritas. Sinfonía consta de 6 hebras, pero nosotros solo ensartamos 3 hebras. Entramos por la parte de atrás de la cabecita y vamos a salir ahora pegaditos a la parte baja del ojito. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el hundimiento, pero ahora vamos a salir aquí, vean, en la parte baja del ojito. Muy bien, dejamos un poquitito de hebra aquí atrás y de aquí, amigas, vamos a contar 1, 2 puntitos hacia la derecha. Miren, 1, 2, 3 puntitos, amigas. 3 puntitos hacia la derecha. Vamos a procurar que ambas pestañitas nos queden lo más parecidas posibles. Y aquí de donde entré, amigas, contando esos 3 puntitos, vean, 1, 2, 1, 2, 3. Igual aquí miren, aquí estoy, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, aquí. Si le doy solo 2 puntitos, no va a quedar. Necesito contar 3. Así es que tal y como hicieron la primera, vamos a hacer la segunda. De aquí vamos a contar 1 y 2 vueltas hacia arriba, 1 y 2. Y ahí voy a poner mi marquita si lo necesitan, y si no, pues como ya vimos en dónde, allí vamos a salir con nuestra aguja lanera, vean. Ahí estoy saliendo, amigas. Y ya va a quedar la primer pestañita. Antes de continuar, verifiquen que les esté quedando del mismo tamaño del anterior. Olvidé decirles que dejaran un poquitito de hebra atrás. Y ahora vamos a entrar en el mismo punto donde entramos inicialmente. Aquí debajo del ojito. Muy bien. Vamos ahora de una vez a bordar la pestañita, amigas. De aquí donde hice la última pestañita, perdón, vamos a bordar las cejas. Me voy a subir 3 vueltas. Siguiendo la misma línea de puntos, me voy a subir 3 vueltas y voy a entrar nuevamente, como les decía, aquí donde entramos de manera inicial, y vamos a salir acá arriba donde puse la marquita, vean. Son 3 vueltecitas arriba de donde va a quedar la pestañita. 1, 2, 3 vueltecitas siguiendo la misma línea. Siempre pueden ustedes pausar el video o ponerlo en un modo más lento. Y así no se habrán quedado las pestañitas. Vamos a contar ahora, amigas, de aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Muy bien. Y nos subimos una vuelta. Allí nos va a quedar la cejita perfectamente igual que la anterior. Y vamos aquí a salir hacia atrás. En el mismo punto exactamente donde entramos con nuestra hebra de color negro, vamos ahora a salir, en ese mismo punto. Y antes de cualquier otra cosa vamos a verificar que nos hayan quedado bien. Miren qué linda quedó. Y pues ya podemos ahora sí hacer un nudito acá atrás y perder hacia adentro. Vamos a colocar ahora la naricita. Siempre se los digo, lo más importante al colocar la nariz es que les quede bien centradita. La misma distancia en los dos lados, tomando como referencia los ojitos. Yo voy a hacer la naricita con distancia de 3 puntitos. Entramos por detrás y vamos a salir aquí en la primer marquita que coloqué, vean. Son aproximadamente unos 2 puntitos de separación con respecto al ojito. Pero ustedes ahí sí tienen que tomar en cuenta que quede bien centrada. La nariz, como ven, la estamos colocando en la vuelta abajo de donde quedaron los ojitos. Abajito. Entré por detrás y voy a salir en la primera marca que haya colocado y voy a entrar ahora en la siguiente marca con distancia de 3 puntitos. Puede ser más ancha o más delgada, eso ya depende de ustedes. Repito, aquí lo más importante es que quede bien centradita. Entonces aquí de la segunda marca me voy a pasar a la vuelta de abajo, ahí siguiendo la misma línea de puntos pero abajo. Vean. Y va a quedar aquí una línea marcada con la hebra. Entonces aquí voy a entrar con mi aguja lanera, tomando en cuenta esos 3 puntos. Tengo que estar ubicada abajo del primer puntito donde yo salí. Y ahí voy a salir nuevamente. Y aquí vamos a marcar una segunda línea con nuestra hebrita, ¿ven? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es dar puntaditas. Miren,
De esta forma vamos a atravesar ambas hebritas. Y vamos a estar dando puntaditas hasta cubrir estas 2 hebras que dejamos en la naricita. De esta forma, con mucho cuidado, amigas, para que no vayan a tomar hebras del tejido en sí. Y vamos a empezar a dar estas puntaditas, tratando de cubrir todo el área de estas 2 puntadas que hicimos aquí. Estoy tratando de recorrerla. Entonces vuelvo a entrar. También es importante que traten de dar la misma tensión cada vez que hacen una puntadita. Que no les vaya a quedar una más floja y otra más apretada. Procuren que les quede la misma tensión hasta donde les sea posible para que la naricita tenga una apariencia muy bonita. Y tratamos de recorrer hasta donde nos sea posible a la orilla y vamos a seguir con el mismo procedimiento dando puntaditas de esta forma. Siempre tratando de ejercer la misma presión al momento de hacer estas puntaditas. Y vamos a seguir así hasta llegar a la orilla. Cuando ya estén muy a la orilla, va a ser más difícil introducir la punta de la aguja. Lo que no queremos es maltratar el tejido y llevarnos ahí alguna parte de la misma hilaza. Entonces aquí, cuando ya sientan que les cuesta un poquito de trabajo entrar, que yo ya estoy a punto de que me suceda eso, en lugar de entrar así con la punta de mi aguja, voy a entrar del otro lado, del lado más ancho, que es donde ensartamos, y allí de esta manera voy a empezar a coser. ¿Cuántas puntaditas van a dar? Pues depende del ancho de su nariz, depende de la tensión, las suficientes para cubrir estas 2 líneas que formamos al inicio con nuestra aguja, con nuestro hilo, con nuestra hilaza. Y miren, aquí ya llegué al más bien ya cubrí por completo estas 2 hebritas. A mí me parece que aquí ya no me cabe una puntadita más. Las que les quepan sin que les cueste trabajo. Y lo que voy a hacer ahora, lo mismo, pero ahora en retroceso. Voy a estar haciendo puntaditas, pero ahora de regreso. Si a ustedes les gusta así, aquí ya pueden introducir la aguja, salen donde entramos inicialmente y hacen su nudo y pierden hacia adentro. Pero yo voy a dar una segunda vueltecita para que la nariz quede más remarcadita. Esto ya es a gusto de cada una de ustedes. Ya de regreso sí voy a estar entrando con la parte ancha de mi aguja lanera para no maltratar para nada las puntadas que di al inicio. No me quiero llevar con la punta de la aguja lanera ninguna parte del mismo tejido. Así es que pues ahora nos vamos a ir así en retroceso dando puntaditas hasta llegar al otro extremo. Así, traten de ejercer siempre la misma presión. Voy a hacer esto hasta llegar al otro extremo, amigas. Y miren, ya la rellené toda por segunda vez. La verdad es que me gusta mucho la forma en que tomó la naricita, vean. Preciosa, amigas. Ahora pues como ya finalicé, ya quedaron bien cubiertas las 2 hebritas iniciales aquí en la naricita, voy a entrar en el punto donde entré la primera vez. Muy bien, de aquí me voy hacia atrás. Entro en el primer punto, me voy hacia atrás, donde entré inicialmente, y ya sabemos lo que vamos a hacer aquí. 2 nuditos y perdemos hacia adentro de la cabecita. Ahorita lo pierdo, amigas, solo quería mostrarle, miren qué linda se ve, amigas, con el hundimiento de los ojitos y la naricita muy bella. Vamos ahora a marcarle la boquita. Volví a ensartar mi aguja lanera y miren, aquí es donde colocamos la nariz. Vamos a contar 1, 2, 3 vueltas. Vamos a tomar el centro de la naricita, que es aquí, y voy a contar 1, 2, 3, 4 puntos hacia la izquierda. Vuelvo a tomar como referencia el centro y cuento 4 puntos hacia la derecha. La boquita puede ser tan pequeña o tan ancha como ustedes decidan.
Muy bien, hace poco me mandaron una fotografía donde la boquita estaba muy pegada a la nariz, entonces yo les recomiendo que no hagan eso porque no se ve bonito. Muy bien. Entonces, ¿vieron cómo entré por la parte de arriba de la cabeza? Como siempre dejamos un poquito de hebra y salí en mi primer marca. De aquí, de esta primer marca me paso al punto inmediatamente de abajo. Vean, aquí, exactamente en el puntito de abajo. Siguiendo esa misma vuelta, esa misma vuelta, voy a salir en el punto de abajo de la otra marca. Muy bien. Vamos a quedar, nos van a quedar aquí unas pequeñas puntadas que no se van a notar. Entro con mi aguja lanera en la marca de arriba y ya salgo exactamente en el mismo punto de aquí arriba. Por allí voy a salir exactamente. Salimos de esta forma, amigas, y ya sabemos aquí lo que vamos a hacer. Déjenme desensartar mi aguja lanera y vámonos. Tal vez si no me han seguido en otros tutoriales, no saben qué vamos a hacer, pero ¿qué vamos a hacer? Magia. Jalen, 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 jalen lo más que puedan. A lo mejor ustedes jalan muchísimo y van a decir, no, se ve horrible, no me gusta, no quiero que quede así. No importa que se vea extraña, que se vea rara, que sientan que jalaron demasiado. Ustedes jalen lo más que puedan y hacen 2 nuditos aquí arriba. ¿La van a ver rara? Sí. Tal vez les digan que se ve fea, tal vez sí. Pero ¿cómo les diré? Va como que a aflojarse un poquito, el nudo va a tratar de volver a su estado normal y esto ya no se va a ver así. Y si jalan muy poquito, corren el riesgo de que no se note la boquita marcadita. Así es que ustedes jalen. Eso sí, tienen que haber rellenado muy, muy bien su cabecita. Si no la rellenaron bien, entonces sí les va a quedar muy rara. Miren. Como les decía, aquí ya como que intentó volver a un estado normal y ya no se ve tan rara. Entonces voy a entrar por arriba con hebra de color rojo o del color que ustedes quieran marcarle la boquita a su brujita. Yo digo que el rojo más intenso que tengan a la mano va a estar muy bien porque las brujitas así son. Así son, como que su boquita muy marcadita. Como siempre dejamos un poquito de hebra aquí arriba y en la misma línea voy a volver a entrar con mi aguja lanera en la misma vuelta de puntos y voy a salir ahora hacia arriba. En esta ocasión no vamos a jalar, simplemente vamos a marcar la boquita, la sonrisa de nuestra brujita, vean. Y miren qué preciosa quedó, amiga. Ya aquí ya no es necesario que jalen para nada. En la parte de arriba van a hacer 2 nuditos, pero sin jalar la hebra, amigas. Si quieren colocar una gotita de silicón en el centro de la boquita para que quede allí y no se les mueva, está muy bien. Y miren qué cosa tan hermosa logramos, amigas. Muy, muy linda. Pues vamos ahora a realizar el cabello de nuestra bella brujita. Miren, aquí ya comencé con mi hilaza de color rosa. Vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vamos a seguir con la misma secuencia de aumentos. En la vuelta 6 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos, pero vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero, hicimos esto varias veces en la realización del cuerpo de la brujita. Entonces vamos a realizar nuestros 4 puntos bajos en bucle trasero. Una vez que los hayamos realizado, vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo bucle trasero. Muy bien. Voy a realizar toda la vuelta y en la vuelta número 7 vamos a realizar
También en bucle trasero, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Una vez que hayamos realizado esto, amigas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar a hacer cadenitas. Aquí les voy a pedir que las cadenitas no las aprieten demasiado, que las aflojen un poquito. Traten de ejercer la misma tensión en cada una de las cadenitas, pero que les queden flojitas. Así. Así, entonces terminamos el último punto y vamos a realizar aquí 40 cadenas. Como les digo, que les queden flojitas. Miren, amigas. Aquí ya realicé mis 40 cadenas y al final realicé 2 cadenas más. Esas 2 cadenas no van a contar, solo van a servir para subir la labor y vamos a comenzar a trabajar en medios puntos altos. Hicimos la faldita en medios puntos altos, así es que ya sabemos realizarlo. Lazada, entro en la siguiente cadena saltándome las 2 últimas y hacemos un medio punto alto. Lazada, siguiente cadena y medio punto alto. Y vamos a hacer esto, un medio punto alto en cada una de las cadenas hasta tener 40 medios puntos altos. Ya terminé, ya los realicé. Lo que vamos a hacer a continuación, nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue vamos a realizar un punto deslizado. Y así quedaría nuestro primer mechón de cabello. Y vamos a comenzar nuevamente. Vamos a hacer 40 cadenitas flojitas. Así, 40. Al final vamos a realizar 2 cadenas más que nos van a servir para levantar la labor. Y nos vamos a regresar haciendo 40 medios puntos altos. Nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto deslizado y volvemos a empezar hasta finalizar la vuelta. Y así nos habrá quedado la primer capa de cabellito, amigas. Miren nada más. Muy bien. Traten de ver una serie, una película, platiquen con la comadre para que se les vaya más rápido el realizar este cabellito. Muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a contar cuántos nos quedaron, ¿les parece? Déjenme acomodo bien y vamos a comenzar a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cabellitos nos quedaron en esta primer capa. Muy bien, lo que haremos en este momento, amigas, vamos a cortar hebra suficientemente larga porque con esa hebra vamos a coser esta peluquita a la cabecita de nuestra brujita. Aprietan bien fuerte el último punto y cortan hebra suficiente porque les digo, vamos a coser todo este contorno. Y una vez que lo hayamos cosido, también vamos a coser algunos cabellitos. No todos, pero vamos a coser algunos cabellitos a la cabeza de la brujita. Así es que tomen en cuenta esto para que dejen hebra lo suficientemente larga. Muy bien, entonces ya corté mi hebra. Vamos a entrar aquí, amigas, en el primer punto, en el primer bucle trasero que hicimos aquí. Ustedes lo van a ubicar perfectamente, se nota perfectamente. Entonces introducimos la hebra tal y como vieron en la imagen. Allí vamos a introducir la hebrita, amigas. Y vamos aquí a hacer un punto, vamos a comenzar de nuevo con el mismo procedimiento. Vamos a realizar 42 cadenas, nos regresamos haciendo 42 medios puntos altos. Aquí ya tengo el primer mechoncito, pero aquí vamos a saltarnos 2 puntos, miren. Estos 2 y hasta el que sigue volvemos a empezar. En la primer capa de cabello solo nos saltábamos un punto, pero a partir de aquí nos vamos a saltar 2 puntos. Se saltan 2 puntos, punto deslizado y vuelven a empezar con sus 42 cadenas y 42 medios puntos altos. Y vamos a realizar cabellitos en todos los bucles traseros. Y así es como nos habrían quedado, vean. Así es como habríamos finalizado todo el cabellito de nuestra hermosa brujita.
Es mucho cabello, pero las brujas son muy greñudas. Las brujas tienen mucho cabello, así es que hice mucho, mucho cabello por ese motivo. Lo iba a dejar tal y como estaba, pero la verdad no me convenció del todo. Y entonces lo que hice es planchar cada uno de los cabellitos. Cada uno de los cabellitos con una planchita de cabello, la misma que utilicen para ustedes, con esa van a planchar. No lo van a planchar desde arriba, o al menos yo no hice eso. Planché como una tercera parte del cabello. Donde vi que se estaba formando el buclecito, allí fue donde planché. No todo el cabello, no desde arriba. Si quieren plancharlo todo está bien. Yo solo planché aquí abajo, que es donde se estaba formando el chino. Y planchan cabellito por cabellito. Fíjense que a veces yo planchaba de 2 en 2 o de 3 en 3, pero siento que no queda el planchado suficiente. Si no tienen planchita pueden hacer esto con una plancha, con la que planchan su ropita, pero sí les sugiero que que coloquen un pañito encima para que no quede el calor directo. La plancha para cabello ya tiene una especie de teflón. Entonces, amigas, al finalizar, recuerdan que siempre finalizamos con un punto deslizado. Si no lo quieren planchar y lo quieren dejar así, claro que lo pueden hacer. Eso ya es a gusto de cada quien, ¿eh? Entonces, al final hacen una cadenita para fijar y ya pueden cortar la hebra. Aquí no es necesario dejar la hebra larga. Muy bien. Entonces cortamos esa hebra y nos vamos a ir a pasar la hebra sobrante por el revés de la labor. Esta hebra larga es la que dejamos con la que vamos a coser la peluca y los cabellitos a la cabeza de nuestra brujita. Pero este cabellito que acabamos de cortar hace un instante, con nuestro crochet, con ayuda de nuestro crochet, lo vamos a pasar hacia atrás. Miren, entré por el revés y simplemente lo pasamos hacia la parte de revés de la peluquita. Y ese cabellito se va a quedar perdido ahí abajo. Entonces, ya que hicimos esto, vamos a colocar la peluca a la cabeza de nuestra brujita. Vamos a ubicar. Estos cabellos los pueden cortar, de todas maneras nadie se va a enterar que allí hay unos cabellitos. Vamos a ubicar ahora el anillo mágico de la peluca. Aquí está, se ve perfectamente. Y el anillo mágico de la cabecita. Y vamos a hacer que coincidan. Una vez que coincidieron, vamos a colocar aquí varios alfileres de tal manera que la peluca ya no se nos mueva. A veces les digo que coloquen solo un alfiler para pues centrar muy bien el flequillo, pero aquí no hay flequillo. Todos los cabellitos son exactamente iguales, así es que ya pueden colocar todos los alfileres que ustedes quieran. Ya que hicieron esto y que quedó bien fija la peluquita, voy a colocar un alfiler más aquí. Vamos a separar las capas, amigas. En total nos quedaron 3 capas de cabello. Entonces nosotros vamos a coser solo en la primer capa de cabello, en la parte más ancha del cabellito. Aquí está mi hebra larga, ya está ensartada la aguja lanera. Entonces, como les decía, vamos a separar las capas de cabellito. Que solo nos quede la última capa, más bien la primer capa que hicimos, perdón. La que queda más hacia donde... Sí, la primera capa que hicimos. ¿Para qué me hago más bolas? Y miren, vamos a colocar alfileres para que esa capa quede bien fija y no se nos mueva al momento de coserla. Todos los alfileres que ustedes quieran, amigas. Muy bien. Todos los cabellitos de la segunda y tercera capa van a quedar hacia allá arriba. Vamos a ubicar aquí donde quedó la hebra larga y de aquí nos vamos a ir muy cerquita a pasarnos hacia la peluquita, la orilla de la peluquita. Y miren, me recorro unos 3-4 puntitos y doy una puntadita. No jalen demasiado aquí, solo lo suficiente para que quede bien fija esa hebra. Desenredo que mi hebrita agarró algunos cabellitos, entonces jalamos no demasiado, solo para que se fije muy bien. Entramos muy cerca en el siguiente puntito y vamos a recorrernos aquí unos 3 o 4 puntitos. Y vamos a hacer esto. Aquí saco, vuelvo a entrar muy cerquita, me recorro unos 4 puntos y así hasta coser toda la peluquita. Aquí ya terminé, amigas.
Antes de continuar vamos a dejar en espera nuestra aguja lanera y vamos a comenzar a acomodar los cabellitos. Vamos a respetar la caída original de cada cabellito, exceptuando este cabellito de aquí enfrente. Miren, este me da para acá atrás. Si veo la caída natural me da para acá atrás. Este cabellito está pegadito al ojito, entonces me da muy pegado a la pestañita. Eso no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es recorrerlo un poquitito hacia atrás de la cabecita. Voy a contar 2 puntitos y ahí voy a colocar ese cabello ligeramente hacia atrás. Ustedes pueden acomodarlo como más les guste, amigas, ¿eh? Yo solo les doy ideas. Entonces voy a hacer lo mismo del otro lado. Vean, dejen caer los cabellitos en una caída natural, vean. Entonces este cabellito me cae prácticamente sobre la cejita y eso no me gusta. Entonces aquí voy a contar también, miren, aquí termina la pestañita, cuento 2 puntitos hacia mi derecha y allí voy a colocar mi alfiler. El alfiler yo les sugiero que quede más o menos a la altura de donde termina el ojito. Y todos los alfileres que les queden a esa misma altura porque va a ser la referencia de dónde vamos a coser cada cabellito. Entonces, pues como ya tenemos colocados aquí al inicio, ya podemos ir acomodando los demás cabellitos. Como les digo, respetando su caída natural lo más posible. Vean cómo coloco aquí los alfileres a la misma altura, de donde la parte baja del ojito, donde termina el ojito. Este cabellito me deja un huequito aquí en su caída natural. No importa, tenemos muchos cabellos que nos van a ayudar a llenar ese hueco. Entonces, tal vez tengamos que acomodar esos cabellitos más adelante, pero esta es una vista previa de cómo nos estaría quedando la peluquita. Respetando nuevamente, repito, la caída natural. Muy bien. Aquí ya terminé de acomodar. Estoy más o menos en la parte media de la cabecita de la muñequita. Muy bien. Voy a colocar un último cabello. Y ahora me voy a ir de atrás, perdón, del otro lado, de adelante hacia atrás. Entonces, esta es la caída natural de este cabello que me queda pegadito al anterior y eso está bien porque estamos buscando cubrir perfectamente la cabeza de la muñequita, vean. Como en esta me fui un poquitito más hacia atrás, pues el cabellito queda ahí pegadito. También el primer cabellito lo coloqué ligeramente hacia atrás, perdón, y eso ayuda a que los cabellos queden aquí muy pegaditos. Miren, aquí me va a quedar un hueco, no importa, no importa. Más adelante, esto como les digo es simplemente una presentación, más adelante vamos a ver cómo queda definitivamente el cabellito. Traten de no jalar los cabellos, déjenlos así, porque si lo jalan el cabello se va a hacer más delgado. Tenemos mucho cabello para rellenar los huecos, pero procuren no jalar, y si jalan pues no pasa nada, pero procuren no jalar para que se vea lo más natural posible. Y miren, ahí vamos quedando. Quedan muchos huecos, pero como les digo, esos huecos se van a llenar más adelante. Vamos a ver cómo llenaríamos esos huecos. Ahí está. Ahora estamos con la segunda capa de cabellito y vamos a buscar en su caída natural en dónde caería ese cabellito de la segunda capa y ahí ya veremos cómo acomodamos estos cabellitos. Miren, voy a recorrer un poco hacia mi mano izquierda y ya acomodo aquí, que ya me rellenaría ese hueco. Vamos a darle caída natural a este cabello, queda prácticamente encima de pues lo recorro un poquito hacia acá. Y entonces ya podemos rellenar con Aquí estoy jalando un poquito nada más, para que quepa bien, para que quepa perfectamente. Ustedes van viendo si jalan o no jalan cada cabellito, ¿eh? Ay, aquí no entra, amigas, no sé qué está pasando. No sé si entra en alguna fibrita del mismo material. Miren, aquí. Este otro cabellito que vieron ahí lo voy a dejar en espera porque siento que este es el que aquí me corresponde colocar. Recorro a este cabellito hacia la derecha y este que acabo de bajar ya lo acomodo en el hueco que estaba quedando aquí. ¿Vieron, amigas? ¿Vieron? Este va aquí, solito nos va indicando dónde van a ir quedando los cabellitos. Acomodamos aquí perfectamente
Y ya es el último cabellito que acomodamos. Y ya cubrimos toda la cabecita. Toda la cabecita ha quedado cubierta. Muy bien. Miren. Muy bien, amigas. Pues vamos a proceder ahora a coser. Vamos a olvidarnos de las capas de cabello que, más bien de los mechones de cabello que nos quedaron allá arriba. Más adelante vamos a coserlos, más bien más adelante los vamos a acomodar. Entonces, aquí fue donde yo terminé. Si ustedes terminaron atrás, pues vayan empezando a coser el cabellito que les quede más cerca o se pueden recorrer sin ningún problema a empezar a coser el primer cabello que les haya quedado aquí. Por dentro de la cabecita se recorren hasta acá, miren. Yo me voy a ir hacia abajo, así, hacia abajo. Pueden ustedes recorrerse donde les haya quedado la hebra hasta este primer cabello. Y miren, aquí salí y aquí en el mismo cabello voy a volver a entrar y me voy a recorrer al que sigue. Así, tal como lo están viendo en la imagen. Recuerden que siempre tienen la opción de pausar los videos o ponerlos en un modo más lento para que vayan a su ritmo. Muy bien. Vuelvo a entrar en el primer cabello, en el mismo cabellito más bien, y me voy a recorrer al que sigue. Así. Ya podemos ir quitando los alfileres. Y vamos a hacer esto con todos los cabellitos. Entro en el mismo, me recorro al siguiente y lo mismo hasta llegar acá, amigas. Miren, ya llegué al último cabello, voy a entrar por segunda vez. Y aquí mismo pueden, si ustedes hacer un nudo, si quieren ustedes hacer un nudo y perder. Y yo lo que voy a hacer es recorrerme hasta acá arriba. Si hacen un nudo y pierden allí mismo, prácticamente no se va a notar. Así es que tienen la opción de hacer el nudo y perder allí mismo. Pero yo soy necia y me voy a ir hasta acá arriba. Si quieren ustedes hacer una segunda pasadita de puntaditas aquí, está muy bien. Yo no creo que sea necesario porque esto lo va a cubrir una segunda capa de cabello, pero ya lo dejo a su elección si quieren coser esta parte. O incluso pueden poner una gotita de silicona en cada cabellito si no quieren que se mueva. Yo así lo voy a dejar tal cual. Entonces, como ya estoy aquí arriba, hago un nudito bien apretadito y ya lo perdemos aquí hacia cualquier parte de la, perdón, hacia cualquier parte de la cabecita de nuestra brujita. Ya avanzamos mucho, amigas, y está quedando fenomenal. Bien, bien hermosa nuestra bella brujita. Cortamos la hebra sobrante una vez que las tijeras aparezcan. Y pues miren qué mata de cabello tan hermosa logramos. Las brujitas tienen mucho cabello, no se peinan, así es que pues yo estaba buscando eso, que quede mucho cabello. Más adelante la vamos a peinar. Ahorita que la vi que quedó con mucho cabello, se me estaba ocurriendo pasarle algunos mechoncitos de cabello hacia atrás de esta manera, pero aún no decido cómo peinarla. Cada quien la puede peinar como quieran o si la quieren peinar como yo, está muy bien. Podemos peinarla de raya en medio. A mí me gustan mucho las muñequitas peinadas de rayita a un lado, pero pues les digo, aún no decido cómo la vamos a peinar finalmente. Ya veremos si le acomodamos estos cabellitos hacia atrás. Pero miren nada más qué cosa tan hermosa logramos, amigas. Una brujita súper tierna que jamás nos dará miedo. Pues vamos a seguir en un siguiente tutorial haciendo los detalles que nos hagan falta. No olviden suscribirse y nos vemos pronto.